aquí en línea, ¿verdad? Ok, bueno, ya se está compartiendo la pantalla y perfecto. Entonces nada más déjenme abrir aquí mi aplicación para escribir y continuamos. Entonces, bueno, vamos a continuar. En la sesión pasada quedamos platicando esta cuestión de la resolución del caso uno con un ejemplo también. Y lo que quedamos pendientes era estudiar algo que ya definimos hace un poco de tiempo atrás, que llamábamos el espacio-fase, ¿no? Entonces, el espacio-fase es una representación, ahí le puse fase. El espacio-fase es una representación gráfica del campo vectorial producido por nuestro sistema de ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces tú tenías un vector que en principio vive en Rn y lo mapeas dada tu relación de ecuación, bueno, de las ecuaciones de campo que te conforman a tu sistema, este, con magnitud x' cada una de las componentes, ¿no? Entonces, es el campo, literalmente es el campo vectorial. Nosotros, como estamos abordando ahorita el caso en el que X está en R2, pues nuestro espacio fase va a vivir en R2, ¿sí? Eh, si quieres, esto lo podemos llamar B, como regularmente lo has llamado en tus cursos desde, no sé, álgebra lineal, quizás algo de álgebra superior, etcétera, etcétera. Tú ya sabes ahorita qué propiedades debe satisfacer algo para que sea campo vectorial, etcétera, etcétera. En este caso, nuestra relación del campo pues está dada por una transformación lineal directamente porque X' la entendemos por el momento como una matriz multiplicada por este vector. Entonces, obviamente todas las propiedades de campo se heredan en R2. Estamos hablando de que A es nuestro operador que tiene literalmente las operaciones de suma, producto, todo lo que necesitabas para realizar un campo, pues lo tienes aquí, ¿no? Lo heredaste. Entonces, en el sentido estricto de la palabra, sí estamos formando un campo y gráficamente lo que estamos pensando es asignarle a cada componente en tu espacio R2, a cada componente X1 o X2, vas a tener un puntito, repito, con coordenadas X1, X2, y el vector, la magnitud de este vector va a estar relacionada con las componentes, ¿no? Componentes en la dirección X1 y componentes en la dirección X2. Las componentes tienen que ver con la magnitud X2 y X1, primas, ¿sí? Entonces, X1' y X2' te dan la dirección básicamente de nuestro vector al que estamos anclando en el origen, bueno, perdón, no en el origen, en el punto X1 componente X2, ¿sí? Para cada punto en este espacio, pues vas a tener una familia de flechitas y la dirección o hacia dónde apunta, no lo sé. Todo eso va a estar determinado pues por esta relación, ¿no? Que para fines prácticos de lo que estamos estudiando ahorita, pues tenemos que nuestra relación F es directamente la matriz por X, ¿sí? Ya también te había definido lo que era el punto crítico y para este caso en general, nuestro punto crítico siempre es el mismo y es el origen. Entonces, este sería nuestro punto crítico. Y eso significa que en este punto que es el origen, pues tus ecuaciones se anulan, ¿no? Tus ecuaciones diferenciales son cero, es decir, x' da cero, el vector cero, y entonces eso es lo que entendíamos como punto crítico por definición, ¿sí? Si alguien tiene preguntas o dudas de alguna parte en concreto, repito, con confianza, hágame el comentario, ya sea que los lea o los escuche. Quizás escucharlos me cuesta ahorita un poco de trabajo por esta cuestión
del sonido que tengo aquí en el Linux, pero bueno, no sé si hay preguntas o dudas. Si no, pues continuamos. Entonces, nuestro propósito ahorita es estudiar o obtener el espacio fase de este problema para el caso uno. ¿Sí? Tengo entendido que, bueno, con Jesús le pedí que hiciera algunos ejercicios al respecto. No sé si me puedan comentar abiertamente si sí, abordaron el tema o ya hicieron algunos ejercicios del espacio fase, por ejemplo, para este caso. Me gustaría escucharlos o leerlos. Mm, entonces, repito, estoy consultando con ustedes si lo que han visto con Jesús, bueno, tiene una relación directa con lo que estamos ahorita haciendo del espacio fase de ejercicios con el caso uno, eh, pues sí, con práctica. No sé si estoy en lo correcto. Pues sobre todo hemos visto cómo obtener valores propios y vectores propios de matrices. Ok. A ver, me comentan también que estuvieron viendo algunas propiedades de las matrices. Ok, perfecto. Bueno, entonces justamente le pedí eso a Jesús porque pues es importante para esto, ¿no? Principalmente ahorita en matrices de 2 por 2. Si nos vamos a más dimensiones, básicamente es la misma historia, nada más que nuestro polinomio característico va a ser de grado n y los eigenvalores van a tener bueno, n raíces, ¿no? Y pues antes de entrar en Rn o lo que sea, pues primero lo principal es R2. Además de que R2 pues es práctico porque podemos graficar cosas. R3 pues ya está en el espacio y es más difícil interpretar gráficas, ¿no? Y pues de ahí en adelante ya no lo podemos visualizar de forma directa. Sí podemos hacer proyecciones en planos a veces. Para la gente que le guste, por ejemplo, la topología o incluso quiera indagar más adelante en topología diferencial, luego estas cosas son muy relevantes en la materia de topología diferencial porque resulta que los sistemas a veces los puedes embeber en, en toros. Y esa cuestión de los toros tiene un poquito más que ver con el caso de eigenvalores complejos porque cierto tipo de ciclos los puedes pensar que su dinámica vive como en un toro. Eso es interesante, está muy bonito y hay una teoría que se llama teoría Kant, pero eso es un poquito ya más avanzado. Entonces, regresando al caso uno, tenemos que el discriminante era positivo, los eigenvalores son reales, son diferentes entre sí. Ok, entonces, la solución en la base canónica quedaba descrita así, como y, bueno, la solución ya quedaba como y1 igual a e a la lambda 1t por c1 y la solución y2 quedó como e a la lambda 2t por c2. Ok, nada más que me borro esto para que no pienses que sea un punto. Muy bien. Entonces, estas eran las soluciones del problema. Decimos que nuestro espacio fase es el campo vectorial producido por por nuestras ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Ahora, voy a tener que hacer la mm, relación directa, pues, de cómo mapear esta base, que es la base canónica, a la base original, porque nuestro problema, repito, está en la base X y nuestra solución quedó determinada, por lo menos esta solución quedó determinada en la base canónica, la base Y, la base bonita, ¿sí? Eh, entonces, mediante esta relación, pues repito otra vez, por lo que sabes un poquito de las matrices y del álgebra matricial y del álgebra lineal, sabemos que esta relación está pensándose como una transformación lineal entre ambos espacios, ¿no? Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, expresar el espacio fase descrito en la variable x, también la podría interpretar
como el espacio fase que fue transformado de la base original, la base canónica. Haz de cuenta, podríamos decir que podría tomar cómo era el espacio fase aquí. Quizás aquí eran cosas o flechitas, pues con cierta dirección. Y entonces, cuando veamos el espacio X, pues estas mismas flechitas se van a hacer ya sea más grandes o se van a comprimir, no lo sé, pero va a haber una relación directa uno a uno porque hay una relación de función entre estas dos cantidades, dada por lo que subrayé en el recuadro, eh, que te mapean flechita por flechita, ¿sí? Porque a cada punto que tú estás asignando aquí, hay uno que está relacionado acá mediante esta relación, ¿no? Entonces, ¿qué ventajas tienes de calcular las cosas en la base canónica? Bueno, las ventajas que tienes de sacar el problema o el espacio fase, en este caso, en la base canónica, es que la transformación es muy sencilla. La transformación quedó así. Recuerda que en la base canónica, y' eh, pues se representaba por la matriz diagonal directamente, que era lambda 1, 0, 0, lambda 2, y1, y2. Y entonces, y1', pues es lambda 1 por y1 y y2' es lambda 2 por y2. ¿Qué significa esto? Significa que tu mapeo del campo vectorial lo vas a dar así, mira, a cada punto y1, y2 lo vas a mapear a y1', y2', que a su vez es igual a lambda 1 por y1, lambda 2 por y2. Esta es la relación del campo vectorial que vamos a construir en la base canónica, ¿sí? Si tú construyes esta cosa en la base canónica, tenemos una estructura más simple que mapearte el problema original, porque el problema original recuerda que va a mezclar la información de las dos cantidades, ¿no? Es decir, x1 lo vas a mapear algo así como a x1 más bx2 y x2 lo vas a mapear a cx1 más dx2, ¿no? O sea, esto sería x1', esto sería x2', ¿no? Este es el mapeo en general que tendrías que realizar en la base X. Desafortunadamente, esto no es tan viable porque tú tendrías que decir, ah, claro, sí, bueno, a cada punto, pensemos que tenemos el punto 1, 0, pues tendrías que decir hacia dónde te va el punto 1, 0. El punto 1, 0 en este caso, ¿a dónde se va? Déjame, voy a mover el pizarrón un poco abajo. Y entonces dirías, el punto 1, 0 lo mapeo al A y aquí, ¿qué dije? 1, 0, ¿verdad? Al C. Entonces, ese vector va a tener componentes AC para el punto 1, 0. Entonces, en el punto 1, 0, aquí 1, 0, vas a tener un vector de magnitud A en una dirección y C en la otra. Voy a pensar que A es positivo y C también. Entonces, si A es positivo y C es positivo, esta cosa tiene una flechita hacia arriba, ¿sí? ¿Cuál es más dominante? ¿La A o la C? Pues depende de la magnitud. Por ejemplo, si A valía, pues 10,000, o bueno, 10, y C valía 1, pues entonces la flechita tiene más inclinación hacia abajo, ¿sí? Si, por ejemplo, A vale 1 y C vale 20, pues entonces esa flechita tiene más peso hacia arriba, o sea, se inclina más hacia arriba, ¿sí? Entonces, el juego de las magnitudes de los parámetros A, B, C, D nos va a dar mucha información de hacia dónde va a ir el campo, ¿sí?
Desafortunadamente aquí no vas a, bueno, sí, en teoría sí tendrías que estar analizando punto por punto de todo el espacio, fase, para ver cuáles son las flechizas correspondientes. Eso sería muy tardado y quizás sería lo más propio para hacerlo en una computadora. Nosotros en el curso, pues te voy a dar una alternativa que es mucho más eficiente y te voy a decir una forma eficiente en la que gráficamente puedes obtener directamente su espacio fase. Y eso tiene también que ver con los valores de las lambdas, ¿sí? Las lambdas son muy importantes para esto. Entonces, si tú ya tienes la información del espacio fase en la base canónica, pues tú recuerdas que la base original va a ser una transformación de la base canónica, ¿sí? Mediante los vectores propios. Entonces, lo que vamos a hacer es sacar el gráfico en la base canónica y lo vamos a deformar utilizando la información de los vectores propios, ¿sí? Ese va a ser el camino que vamos a seguir. Bueno, entonces, el ejercicio descrito en la base canónica, ¿cómo sigue? Esto, repito, es la base canónica, ¿sí? Entonces, en nuestra base canónica dices, el mapeo va con esta relación. Lo voy a escribir nuevamente abajo. Bueno, no, creo que no es necesario, pero sí voy a hacer algunos señalamientos de casos específicos. Por ejemplo, ¿qué pasa si lambda 1 es negativo y lambda 2 también es negativo? Bueno, voy a sacar el espacio fase de este caso y también voy a considerar algo. Vamos a suponer que el valor absoluto de lambda 1 sea más grande que el valor absoluto de lambda 2. Su magnitud propiamente dicho, ¿no? Este, ¿Qué tipo de espacio fase me va a generar esta posibilidad? En la base canónica, pues vamos a ver qué hacemos. Lo primero, como hacías en tus cursos de secundaria, pues tal vez podría decir, a ver, vamos a analizar el punto 1, 0, justamente. El punto 1, 0, ¿a dónde te lo mandó? ¿O a dónde te lo va a mandar la flechita? Bueno, el campo vectorial te va a decir, este, ok, tenemos que nuestra relación es y1, y2 mapeado a lambda 1, y1, perdón, mapeado a lambda 2, y2, estas dos, ¿no? Bueno, entonces dices, el punto 1, 0, ¿a dónde te lo manda? Pues te lo va a mandar al punto lambda 1, lambda 2. No es cierto, no es cierto. Lambda 1, coma 0, ¿no? Porque y2 es 0. Entonces, y y1 es 1. Entonces, el punto 1, 0 situado quizás aquí, 1,0, va a tener una flechita en la dirección lambda 1,0. Lambda 1 es negativo. Entonces tu flechita va a apuntar hacia atrás. Recuerda que la convención que definimos, por lo menos en una dimensión, decía, si tu valor es positivo, apuntas literalmente hacia la derecha. Si tu valor es negativo, apuntas hacia la izquierda. En este caso, tenemos dos direcciones. Entonces, si estamos hablando del eje horizontal y tienes números negativos, vas a apuntar hacia atrás. Y si estamos hablando del eje Y2 y tienes números negativos, el vector apuntaría hacia abajo, ¿sí? Porque ya tenemos dos dimensiones. Entonces, el punto 1,0 tiene un vector asociado con magnitud lambda 1, 0, ¿sí?
Entonces el vector completo pues va a tener esta dirección. Ahora podríamos pensar en el siguiente punto. ¿Dónde va a caer el punto 2,0? El punto 2,0 pues te dices lambda 1 por 2, tienes 2 lambda 1, coma 0, ¿sí? Entonces el punto 2 pues te dice apunta en la dirección 2, pero hacia atrás porque lambda 1 es negativo, coma 0. No tienes componente vertical, ¿sí? Y ahora, ¿qué pasa si tú te vas al lado negativo del eje Y1? Por ejemplo, el punto menos 1,0, ¿hacia dónde lo mapeas? El menos 1,0 es mapeado a menos lambda 1,0, pero menos lambda 1 apunta hacia la derecha. ¿Por qué? Porque si lambda 1 es negativo, por el negativo que salió de este menos 1, entonces te queda menos por menos da más. Entonces el vector te apunta hacia adelante, ¿sí? Y si analizamos todo el eje horizontal, pues tú podrías proponer que tienes algún punto de magnitud de posición x, 0, y entonces el punto x, 0 te lo va a mandar al lambda 1 por x, 0. Pero si lambda 1 es negativo, entonces todas las partes en las que x es positivo te van a apuntar hacia atrás, perdón, hacia la izquierda, ¿sí? Ahora, si x es negativo, la flechita va a apuntar hacia adelante, hacia la derecha. ¿Por qué? Porque, repito, si tienes negativo por negativo, te da positivo, entonces te queda la flechita hacia adelante, hacia la derecha. Podemos hacer lo mismo ahora con el eje Y, decir, bueno, ahora el punto 0, y, ¿dónde va a caer? El 0, y te lo vas a mandar al 0 por lambda 1, 0, lambda 2, Y2. Bueno, en este caso es Y, ¿verdad? Entonces es directamente lambda 2 por Y, ¿sí? Repito, ¿qué va a pasar ahora? Pues si Y es positivo, te queda positivo por negativo, porque estoy asumiendo que lambda 2 es negativo, ¿sí? Si lambda 2 es negativo y Y es positivo, entonces la flechita va a apuntar hacia abajo. Estamos en el eje vertical, ¿sí? Entonces, si tú tienes valores en esta línea vertical, en el lado positivo, las flechitas van a apuntarte hacia abajo. Análogamente, si Y es negativo, te queda menos por menos da más. Entonces, eso lo vamos a asociar a flechitas que apuntan hacia arriba porque estoy en el eje vertical, ¿sí? Ahora, date cuenta que por lo menos sobre los ejes, en el eje vertical y en el eje horizontal, las direcciones te están apuntando hacia el centro, ¿sí? Entonces, por lo menos ahorita tendríamos en mente que esto se comporta como un atractor, pero todavía nos falta descubrir o analizar qué pasa en el espacio, por ejemplo, por aquí, o por acá, o por acá, o por acá, ¿sí? Todavía nos falta ver qué tipo de curvas vamos a tener en esas regiones. Bueno, del campo vectorial me refiero. Este, una opción, pues, es hacer punto por punto, y la otra es estudiar un poquito la familia de órbitas que nos darían, pues, solución a nuestro problema, ¿sí? Directamente de las soluciones puedo obtener esa información, ¿sí? ¿Cómo? Bueno, recuerda que Y1 es C1 por E a la lambda 1T y Y2 es igual a C2 por E a la lambda 2T. Son las dos soluciones en la base canónica. Voy a hacer una manipulación de esta información para tratar de describir a Y2 como función de Y1.
¿Con qué propósito? Con el propósito de obtener una gráfica que esté en el espacio Y2, Y1 o Y1, Y2 y que nos dé la forma de estas soluciones. Recuerda que de todas maneras estos vectores que estoy pintando aquí como flechitas son son los vectores que son tangentes a las órbitas solución. Eso lo expliqué un poco eh, cuando vimos justamente la definición del espacio-fase, ¿no? El espacio-fase son este campo vectorial que está descrito por ¿cómo se llama? Por las ecuaciones diferenciales. Y bueno, al final de cuentas, estos vectores son los que te forman curvas tangentes de tus soluciones, ¿sí? Entonces, voy a tratar de obtener pues esta relación, de escribir a Y2 en función de Y1. Déjenme ver si no hay preguntas o dudas. Ok, creo que no hay preguntas en el chat. Sigamos. Entonces, mira, voy a tratar de empatar la información de esta ecuación. Llamémosla la ecuación asterisco. Y pues la segunda, pues dos asteriscos. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tengo la ecuación asterisco y la elevo a la lambda 1? Y si tengo la ecuación 2 lambda, perdón, si yo tengo la ecuación 2 asterisco y la elevo a la lambda 2, ¿qué me va a pasar? De hecho, creo que estoy equivocado. Me conviene más elevar a la ecuación 1 al exponente lambda 2 y la 2 al exponente lambda 1. ¿Qué gano con esto? Bueno, es cuestión de manipulación. Entonces, fíjate, esta te va a quedar como y1 a la lambda 2 igual a c1 a la lambda 2 por e a la lambda 1 lambda 2t, ¿sí? Y la ecuación de abajo, la segunda ecuación, te queda como y2 a la lambda 1 es igual a c2 a la lambda 1 por e a la lambda 1 lambda 2t, ¿sí? No sé si es claro que estas dos relaciones, pues si les pongo ese exponente adicional, pues se mantiene esa relación, ¿sí? Si hay dudas en alguna parte, repito, con confianza, hazme saber, y pues checamos, ¿sí? Bueno, siguiendo esta talachita, pues, ¿qué podríamos hacer? Fíjate, ¿qué pasa si yo hago lo siguiente? Si yo te divido y2 a la lambda 1 entre y1 a la lambda 2, ¿qué obtenemos? Pues obtenemos C2 elevado a la lambda 1 por E a la lambda 1 lambda 2t sobre C1 a la lambda 2 por E a la lambda 1 lambda 2t. Esto se anula porque es la misma relación y esto te acaba siendo una cantidad dependiente de constantes, ¿verdad? C2 a la lambda 1 sobre C1 a la lambda 2 y constante elevada a una constante entre constante elevada a una constante es una constante. Entonces, ya logramos quitar la dependencia de las soluciones en términos del tiempo o de la variable independiente y estamos tratando de reducir la expresión a una forma en la que y2 solamente dependa de y1. Entonces vamos a tener que y2 es igual a c, bueno, elevada a la lambda 1 es igual a c por y1 a la lambda 2. De aquí puedo despejar la lambda 1 y entonces esto implica que y2 es igual a c por y. Si quieres a esta c le voy a llamar c tilde porque al final de cuentas me di cuenta que vamos a sacarle otra vez su raíz. Entonces aquí te vamos a quedar c entre lambda 1 por y1 a la lambda 2 sobre lambda 1. Y c, otra vez c elevada a una, bueno, en este caso una raíz, pues sigue siendo una constante, entonces te queda c por y1 a la lambda 2 sobre lambda 1, ¿sí? Esta es la relación a la que llegamos. Y2 es igual a c por y1 a la lambda 2 sobre lambda 1. Bueno,
Este, mencioné algo importante desde el principio. Vamos a analizar ciertos casos de los valores que puede tomar lambda. Lambda 1 y lambda 2 pueden ser ambos positivos, o puede ser uno positivo y otro negativo, o ambos negativos. No tenemos otro tipo de combinación, ¿sí? Solo son esas tres. Este, en este ejemplo que estoy tratando de reducir, lambda 1 es negativo, lambda 2 es negativo. ¿Cómo es el cociente de ellos dos, positivo o negativo? Pues va a ser positivo, ¿sí? Sí, lambda 1 es negativo y lambda 2 es negativo, pues entonces lambda 2 sobre lambda 1 es positivo. Esta es una lambda muy mal hecha. Ahí está. Bueno, otra cosa que te di de información, te dije, el valor absoluto de lambda 1 es mayor que el valor absoluto de lambda 2. ¿Eso qué nos dice o qué nos da en términos de esta relación que obtuvimos? Bueno, pues nos va a hablar si esta expresión lambda 2 entre lambda 1 es positiva o negativa, es mayor que 1 o menor que 1, mejor dicho. Ya sabemos que esta relación va a ser positiva. Y ahora, como el valor absoluto de lambda 2 es menor que el valor absoluto de lambda 1, pues entonces lambda 2 sobre lambda 1 en valor absoluto también es menor que 1. ¿Sí? Esta cosa es positiva y es menor que 1. ¿Qué tipo de curvas tienes cuando graficas esta cosa en dos dimensiones? Pues te va a dar un resultado como un tipo raíz, ¿no? Es como una raíz esta cosa. Si tú graficas esta función en términos de y1 con valores, tendrías soluciones en las que tus curvas serían algo así. Piensa un ejemplo. Si tú te acuerdas de graficar y igual a la raíz de x, pues entonces esta cosa se comporta como una raíz porque justamente esto es x a la 1/2. Y x a la 1/2 es este caso, ¿no? Por ejemplo, tienes que el cociente es positivo y menor que 1. Entonces estas cosas se van a comportar como raíces, ¿sí? Pero a esto le vamos a unar el hecho de que es un campo. Entonces, el campo para este problema, el campo vectorial para este problema, va a estar dado como si tuviéramos estas soluciones con raíces en forma simétrica, por supuesto. Y la información de los ejes te está diciendo hacia dónde deben apuntar estas curvas. Deben apuntar hacia el centro. ¿Sí? Este sería el espacio fase de este ejercicio. Este punto que estamos teniendo aquí se le va a llamar atractor. Entonces, este se le va a llamar atractor. ¿Cómo? Pues si tus dos eigenvalores son negativos. El que la magnitud de uno o la magnitud del otro sean mayores relativamente uno entre sí, te va a decir si esta curva, mejor dicho, estas curvas, estas órbitas, son verticales u horizontales. ¿Cómo? Bueno, déjame, voy un poco más abajo y te explico.
Por ejemplo, si lambda 1 menor que 0, lambda 2 menor que 0, y ahora el valor absoluto de lambda 1 es menor que el valor absoluto de lambda 2, tus curvas, cuando las grafiques, vas a tener algo por este estilo. Este cociente va a ser mayor que 1, ¿sí? Y además es positivo. Entonces, eso significa que cuando grafiques este objeto, esto va a crecer o caer como potencias, ¿sí? Va a ser mayor que 1. Bueno, olvídate en la dirección de las flechitas, perdón, ahí estoy pensando en otro caso. La curva sí está bien, pero la dirección de las flechitas apunta hacia abajo, porque tienes el caso atractor. Los ejes te indican la dirección en la que está concentrándose, en este caso las soluciones, ¿sí? Y todas van a apuntar hacia el centro. Recuerda que x0 es el punto crítico. Si tus soluciones son una combinación lineal con exponentes exponenciales que decaen al cero, pues cuando lo evalúas a tiempos infinitos, tus soluciones van a converger al cero. Este sería tu otro caso, por ejemplo, suponiendo que lambda 1 es mayor que lambda 2 en valor absoluto. Y tu punto crítico pues sigue siendo un atractor. ¿Qué pasa, por ejemplo, si lambda 2 es positivo, lambda, hoy, perdón, ¿qué diablos? A ver. Lambda 1 es positivo y también tenemos que lambda 2 en general es mayor que lambda 1, pues entonces tus soluciones van a ser como la de arriba, vas a tener como parábolas porque el cociente de la componente y1 a la lambda 2 sobre lambda 1 se va a comportar como una potencia, ¿no? Como un exponente mayor que 1, entonces eso va a crecer como tal, como una potencia. Entonces, para este caso, tus soluciones van a ser también de este estilo, que son como arañas. De hecho, es como si estuviéramos haciendo el logo de Spider-Man. Nada más que ahora los eigenvectores, perdón, los eigenvalores, al ser positivos, te van a decir, entonces si tú tenías, por ejemplo, el punto 1, 0, te los vas a mandar al punto lambda 1, 0. Como lambda 1 es positivo, entonces tu flechita va a apuntar hacia la derecha. Y todos los vectores bueno, perdón, todos los puntos que están sobre el eje vertical positivos van a apuntar hacia la derecha y los negativos hacia atrás, hacia la izquierda. Si estás en el eje vertical ahora y estás en el lado positivo, vas a notar que como lambda 1 es positivo, entonces el vector va a apuntar hacia arriba. Y si estás en el lado negativo en el que y es, pues ahora sí que está abajo, negativo, negativo por positivo y negativo va a apuntar hacia abajo, ¿sí? Entonces las flechitas que componen esta como araña van a estar saliendo, van a ir hacia afuera. Y esto es lo que nos va a definir un atractor, perdón, un repulsor, lo siento. Este punto crítico es un repulsor. Entonces, por ejemplo, ahora, ¿qué pasaría si eh, tienes lo mismo? Lambda 1 es positivo, lambda 2 es positivo, y yo te digo, pero fíjate que lambda 1 es mayor que lambda 2. Repito, mismo caso, lambda 2 positivo, lambda 1 positivo. ¿Qué vas a tener? Bueno, pues vas a tener igual un repulsor, solo que con la orientación como acostada, ¿sí? Ay, perdón, olvídate, eso no me salió bien.
Todas estas curvas tocan al origen y las flechitas apuntan hacia afuera, ¿sí? Hay una forma más fácil en la que tú puedes hacer un análisis cualitativo de la forma de tu espacio-fase. Primero que nada, ve si son positivos o negativos. Si son negativos los dos, tienes atractor. Si tienes los dos positivos, tienes repulsor. Dos positivos, repulsor, ¿sí? Si el eje que está predominando sobre lambda 1 tiene un eigenvalor más grande, entonces este es más predominante el eje horizontal, perdón. Este eje tiene más fuerza, podríamos llamarlo así, respecto al eje vertical, ¿sí? Déjame lo ilustro con colorcitos. Este tiene menos intensidad de empuje, si quieres llamarlo así, respecto al rojo, ¿sí? Entonces, el que tiene más fuerza o más magnitud de arrastre, llamarlo así, pues va a ser el que va a dominar la forma de tus parábolas. Bueno, digo parábolas, pero no necesariamente tienen que ser parábolas. Esto puede ser, por ejemplo, algo cúbico, algo cuártico, algo 4.5, no sé, depende cuánto valga lambda 1 y lambda 2, ¿sí? O pueden ser raíces, por ejemplo, puede ser la raíz de tercer orden o la raíz cuarta, etcétera, etcétera. O puede ser la raíz 1.5, 1. Lo que tú quieras, ¿sí? Pero las magnitudes sí te van a hablar mucho hacia dónde va a dirigirse. Y el signo de estas dos cantidades te dice si es atractor o repulsor. Ahora, nos falta un caso que es un poco más engorroso hasta cierto punto, pero no lo hemos aún tocado. ¿Qué pasa, por ejemplo, si lambda 1 es negativo y lambda 2 es positivo? Bueno, la información cualitativa te dice que el espacio fase canónico en el eje horizontal va a tener un atractor. Ya directamente esto te dice atractor. Negativo es atractor. En el eje 1, perdón, Y1. Entonces, así se comporta el espacio fase en la componente horizontal. En la componente vertical, al ser positivo el eigenvalor, te va a repeler, te va a repulsar. Y entonces la familia de soluciones que tú vas a tener va a ser algo así como, repito, como Y2 igual a una constante por Y1, donde Y2 es negativo y Y1 es positivo. Entonces esto también lo podríamos expresar como C por Y1 a la menos valor absoluto de lambda 2 sobre lambda 1 valor absoluto. Es decir, estoy sacando directamente el negativo, ¿no? Porque lambda 1 es negativo. Y este tipo de gráficas son comunes o son familiares también para ti. Había un caso muy particular que te enseñaban en la prepa, y bueno, quizás en la prepa no, en geometría analítica, y te decían, a ver, ¿qué pasa con esta solución? Y te decían, a ver, ¿qué era y igual a c por x a la menos uno? Por ejemplo, este es un caso muy especial, ¿no? Donde la amplitud de lambda 2 es igual a la amplitud de lambda uno, pues tendrías este caso. ¿Qué gráfica es esto? También lo puedes reconocer como x por y igual a una constante, ¿no? Es lo mismo. ¿Qué gráfica te daba esto? Pues esto te da una familia de hipérbolas. Son hipérbolas rotadas 45 grados, ¿no? Y bueno, digo 45 porque en tu curso de geometría analítica te debieron haber enseñado la ecuación cuadrática cuando tiene términos cruzados y sabes que eso implica justamente una rotación de lo que para este ejercicio sería una hipérbola. Entonces, cuando tú tienes casos en los que tienes un eigenvalor positivo y otro negativo, vas a tener tipos de hipérbolas. No son exactamente hipérbolas porque este exponente no tiene que ser forzosamente menos uno. Puede ser menos algo, menos 2.5, menos 4, menos 0.2, lo que sea, pero negativo. Y al ser así, tus soluciones van a ser como hipérbolas. El espacio fase
visto desde los ejes principales, o sea, el Y1 y el Y2, ya te sugieren eso. Fíjate, por un lado te atraen. Entonces, por un lado vas a tener la atracción. Pensemos que empezamos aquí, te atrae. Pero por el eje Y2 también te está repelando. Lo mismo de este lado. Si empezaste aquí, tu curva que dice, te atraigo. Y después que te me acerque lo suficiente, te voy a empezar a repelar. Entonces, el espacio fase va a tener esta forma. Y el punto crítico, que sigue siendo el origen, tiene un nombre muy especial y se le va a llamar punto hiperbólico. Estos puntos hiperbólicos son muy importantes en la teoría de los sistemas dinámicos porque regularmente, por ejemplo, esas cosas te generan inestabilidades y las inestabilidades a veces se relacionan con el caos, por ejemplo. Otra cosa importante de las inestabilidades es que te empiezan a generar, por ejemplo, mm, problemas de localización en ciertas cosas. Fíjate, voy a hacer un poco más grande mi dibujo para explicarte por qué te puede generar este, problemas de localización. Si tenemos un punto hiperbólico, pues en los ejes ya, por ejemplo, graficamos un primer espacio fase ahí arriba, lo estoy haciendo un poco más grande, y entonces imagínate que tú eres alguien que está trabajando en algún modelo y aquí las condiciones iniciales pues serían un punto, ¿no? Por ejemplo, aquí yo no sé, tal vez esta sería una condición inicial, y 1 a tiempo cero, coma, y2 a tiempo cero. Vas a tener dos condiciones iniciales, una por cada variable, ¿sí? Bueno, las curvas en un punto hiperbólico te dicen, pues me puedo ir hacia arriba, si vengo de este lado, me puedo ir así, o me puedo ir hacia abajo si vengo de abajo, ¿no? Y la forma en la que te alejas o te acercas, bueno, al principio te vas a acercar exponencialmente lento y después te va a ir exponencialmente rápido, ¿sí? Porque la solución de esta cosa va a ser como x igual a c1 a la lambda 1 por un vector u por t más c2 por a la lambda 2t por un vector v, ¿no? Lambda 1 positivo, lambda 2 negativo. Entonces, esta solución va a tender a cero. Déjame ver si lo... No, no, es al revés, es al revés. Lambda 1 era el negativo, ¿no? Entonces, la solución que depende de u se va a ir a cero cuando el tiempo sea muy grande. Y esta va a tender a infinito cuando el tiempo sea muy grande, ¿sí? Esto, te repito, puede crearte un problema de localización cuando resuelves alguna condición en especial. Imagínate que tienes una densidad. ¿Te acuerdas cuando viste cálculo 3, te hablaban de esta cuestión de, eh, te daban un poquito de noción de lo que era norma, teoría de la medida quizás, los borelianos, en probabilidad también es luego muy útil, etcétera? Bueno, ahí te definías vecindades, etcétera, etcétera, ¿no? La vecindad cercana a nuestro origen es un punto que tiene mucho cuidado porque, por ejemplo, si tu vecindad estaba aquí y tú tomaste una condición de este lado, no importa lo que hagas, tu solución va a quedar hacia el infinito en Y2. Si tú tenías un punto aquí cerquita de esta vecindad del origen, con condición inicial aquí, por ejemplo, la solución se va a ir al menos infinito en el eje Y2. Es muy sensible este tipo de puntos. Los puntos hiperbólicos son inestables. Más adelante te voy a hablar de la estabilidad, pero estas cosas son inestables.
Por ejemplo, algunas personas utilizan este tipo de cosas cuando tienes ecuaciones diferenciales, por ejemplo, para crearte ruido. Puedes decirle a un sistema, fíjate que quiero que recursivamente crees un punto hiperbólico y entonces como tienes un punto hiperbólico, puedes estarte creando un punto que se cree cada vez en esta región y entonces puedes crearte cosas que fluctúen mucho, que se van para un lado o para el otro, dependiendo dónde estés. Y esto a veces tiene importancia o relevancia, depende de qué hagas, repito. Si eres alguien que quieres eliminarte el ruido, pues tal vez no te interese eso, o tal vez sí te interesa porque quieres hacer filtros, no lo sé, eso ya depende de qué estés haciendo, ¿no? En fin, creo que aquí dejo esta parte de la sesión, ya se está terminando la clase, el tiempo. Pues la siguiente semana van a ser sus vacaciones. Entonces, pues, bueno, para las personas que salgan o no sé, o independientemente de lo que hagan, les deseo que se la pasen a todo dar, que se diviertan, que se entretengan, que descansen, que se la pasen bien y pues si todo marcha como se debe, pues nos veríamos que es el 18, ¿no? Entonces nos veríamos el siguiente lunes, que es 18, y retomaríamos esto, pero ahora desde la perspectiva de los números complejos. Primero vamos a dar un repaso de los números complejos porque vamos a crear campos que se vinculan a los complejos y si hay dudas o preguntas, pues con confianza las puedes realizar como siempre, ¿sí? Pues sería todo. Cuídense, bonita tarde y buenas vacaciones, que ya se las merecen, supongo. Nos estamos viendo y cuídense mucho. Hasta luego. Adiós. No sé si hay preguntas antes. ¿No hay preguntas? Ahí déjame ver, hay un comentario. Ok, bueno, hasta luego. A todos, cuídense y pues nos estamos viendo. Un gusto. Hasta luego. Gracias. Gracias, profe. Bonitas vacaciones.